Bueno, estas son las plántulas. Como ves, yo trabajo con pura composta, obviamente han salido semillas y plantas de todo tipo. O sea, aquí hay pasto y hay de todo. La idea es que esté un poquito más organizado. Pero aquí ya me di cuenta que en esta maceta vienen estos betabeles que ves aquí, viene una borraja que yo no sembré, que venía en la tierra, y por aquí hay un pepino. Entonces, lo que voy a hacer en esta área de parcela que ya está más libre es que voy a trasplantar los betabeles primero. Entonces es importante que suavices la maceta para que la raíz esté como más fácil de manipular. Entonces lo que hacemos, empezamos a separar para ir sacando cada una de las plántulas. Entonces fíjate, aquí tengo una plántula de betabel. La tierra ya está previamente limpia porque antes había otro cultivo. Entonces lo que voy a hacer ahora es que vamos a hacer esto para dejarle un espacio. La tierra tiene que estar siempre de este tipo, o sea, que esté húmeda y que de alguna manera sea fácil de manipular, que es una tierra suavecita. Cosa de gallina, ¿no? Gallina ciega, sí, ahorita es temporada de gallina ciega, pero como tengo gallinas, eso se los vamos a dar al ratito. Entonces yo meto el betabel, aprieto hacia abajo para que la raíz no tenga aire y que se sienta como bien sujeta, y así me voy. Como son betabeles, tengo que dejar una distancia como de 20 centímetros, más o menos 15-20 centímetros entre cada uno para que se pueda desarrollar bien. Tengo la costumbre de dar las gracias y darles la bienvenida cada vez que hago un trasplante. ¡Qué bonito! Cada vez que haces un trasplante es muy importante que riegues por lo menos una semana. Esto los vamos a estar mojando para que precisamente al momento de que caiga el agua pese la tierra, entonces se aprieta más la raíz y se siente mucho más sujeta. Se comprime la tierra y le viene mejor para el desarrollo, porque esto que estoy haciendo los estresa. Y más o menos como en unos 3 meses ya puedes empezar a cultivar tus betabeles. Como el pepino necesita una guía, lo que voy a hacer es que me voy a poner en esta área y aquí voy a poder meter después un tutor para que el pepino pueda agarrarse del tutor y crecer. Entonces siempre es el mismo movimiento. Trasplanto y aprieto hacia abajo. Es importante que a la maceta siempre le pongas tierra hasta arriba. O sea, entre más tierra, mejor desarrollo. ¡Voilà! Ya tiene su primera espinaca.